Agenda Universitaria. Conocemos lo que se hizo en antaño. Decía un viejo maestro J. Natividad Costa Cabrera, cuando hablaba de los maestros, decía que el maestro no es el capataz gente que nunca a la comprensión se inclina, ni el niño es el esclavo que domina con actitud severa y exigente. El maestro es quien quiere, entiende y hace colaborar a su comunidad y siembra atento y compasión el grano de concordia y unidad. Gracias. Agradecemos a todos su participación, a los ponentes que hoy nos acompañaron. Les recuerdo hacernos llegar su trabajo, su ponencia. La idea es, al final de estos foros, hacer un cuadernillo de una memoria de su participación. Y por supuesto, al público en general, tenemos hasta el 29 para recibir todas sus ponencias. Está el correo a su disposición, o en el Congreso, en el Instituto de Investigación, también las pueden entregar de manera física. Esto con la finalidad de hacer un paquete. Estamos previendo que el próximo jueves, no esto, sino el próximo jueves, saquemos el punto de acuerdo con todos los diputados aprobado para que todos los trabajos que podamos recopilar se vayan a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Sería una aportación que hace la 62ª legislatura de San Luis Potosí a los trabajos de la reforma educativa. Entonces, todos sus trabajos que se recopilen, ese es el destino que tendrán. Le vamos a pedir a nuestro presidente municipal que nos acompañe, al rector Alfonso Nava, para que nos haga favor de clausurar los trabajos. Si aplicáramos un polígrafo para ver el grado de satisfacción que tienen, nos tardaría mucho tiempo, pero el mejor polígrafo es el facial, y su cara lo dice todo. El éxito de este encuentro, de este foro, es manifiesto. Enhorabuena, agradezco la oportunidad, y siendo las 12 horas con 51 minutos de hoy, 26 de marzo, declaramos formalmente clausurados estos trabajos. Enhorabuena por la educación. Antes de terminar, quisiera entregarle este reconocimiento que a la letra dice: la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del Instituto de Investigación Legislativa, extiende el presente reconocimiento a la Universidad de Matehuala por las facilidades otorgadas para la realización del Foro de Consulta Reforma Constitucional en materia educativa, llevado a cabo el 27 de marzo del 2009. Firma diputada Sonia Mendoza Díaz, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, y su servidora como secretaria del Instituto de Investigación Legislativa. Maestro Alfonso Nava, muchas gracias por la hospitalidad. Muchas gracias y buenas tardes. Del Congreso del Estado agradece su asistencia a los foros de consulta para la reforma constitucional
en materia educativa. Agradecemos de forma muy especial la anfitrionía de la Universidad de Matehuala. Nos acompañan en el presidio el presidente municipal de Villa de la Paz, ciudadano Jorge Armando Torres Martínez. La secretaria del Comité y directora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, la diputada Marta Barajas García. También nos acompaña el integrante del Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas, diputado Martín Juárez Córdoba. Nuestro querido rector de la Universidad de Matehuala, ciudadano Alfonso Nava Díaz. Nos acompaña también la coordinadora del Instituto de Investigaciones Legislativas, la licenciada Lidia Arguello Acosta. A continuación toma la palabra la diputada Marta Barajas García. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todos ustedes. Hoy, este espacio que nos brinda la Universidad de Matehuala va a ser el lugar del debate público y el lugar donde se deben escuchar las voces de todos y cada uno de la gente de Matehuala y de la gente de San Luis Potosí. Hoy damos el inicio al segundo día de trabajo en los foros de consulta sobre la reforma constitucional en materia educativa. Queremos escuchar todas las voces posibles. Nuestra intención es conocer todos los retos y todas aquellas acciones que pudieran brindar y poner en la mesa todo lo que ustedes piensan. Pero sobre todo, queremos garantizar que todos los niños, las niñas y los jóvenes tengan una mejor educación. La visión de los padres de familia, la visión, sin duda, de las oportunidades que pueden hacerse del sector, de cualquier persona que quiera incidir en el hecho educativo, hoy es el momento de su aportación a través de estos foros. No puede existir una verdadera política pública sin que previamente se haya escuchado a todos los actores. No puede existir un cambio legislativo sin que se considere la opinión de aquellos que vivirán día a día nuestra realidad jurídica. Un cambio de esta magnitud, sin considerar a todos los actores sociales que se involucran en el proceso educativo, no solo desmitifica esta situación, sino que además puede conllevar a una desvinculación de la ley con la realidad, comenzando así y convirtiéndose esto en solo buenas intenciones. La educación es un tema que nos debe importar a todos, desde el magisterio hasta los niños, desde los padres de familia hasta las autoridades gubernamentales. Toda la sociedad debe involucrarse. Nadie puede comportarse con indiferencia, ya que en nuestras manos se encuentra la responsabilidad de considerar y salvar el futuro de los niños y las niñas. La educación es el principal motor del cambio de desarrollo para los países. La educación puede responder y puede romper ciclos que no están al alcance de nuestros niños. Puede inclusive romper la pobreza de la población, pero también puede brindar la oportunidad que todos puedan ejercer desde sus derechos más elementales, los derechos de las últimas generaciones. Por esto, solo puede lograrse brindando una educación a la altura de un mundo globalizado, en el de las competencias para insertarlos en el mercado laboral, que por cierto, cada vez es más difícil. Por ello, debemos ser conscientes que hoy nuestra patria nos exige una educación que enseñe a nuestros niños, niñas y jóvenes a pensar, cuestionar, analizar y razonar
y nos demanda una educación que nos enseñe la inclusión, el respeto y la equidad. Y para lograr todo ello es que desde aquí, desde hoy, este día en la Universidad de Matehuala, en este foro, queremos abonar al análisis y al estudio que se realiza para que podamos contribuir en la reforma constitucional en materia educativa. Hoy arrancamos un recorrido por segundo día en la zona altiplano para recopilar todas las demandas y aportaciones que ustedes pudieran tener. Gracias, les agradezco toda la oportunidad que nos dan, pero sobre todo su presencia y su participación. Esto demuestra que nosotros estamos convencidos que la educación es el pilar fundamental para cualquier sociedad. Muchas gracias y muy bienvenidos a este foro. Gracias. Muchas gracias, diputada Marta Barajas García. A continuación, escuchamos el mensaje de la coordinadora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, licenciada Lidia Arguello Acosta. Muy buenos días. La importancia de que la ciudadanía participe en los grandes cambios de nuestra normatividad es tan importante que es por ello que la legislatura ha emprendido una serie de foros a la reforma para recabar las propuestas a la reforma al artículo 3º. Es por ello, como lo dijo la diputada Marta Barajas, que venimos al altiplano, a la zona del altiplano, la sede Universidad Matehuala, para recabar todas esas opiniones desde los alumnos, los padres de familia, los maestros. Si un país sin educación no tiene avance. Es por ello que el día de hoy necesitamos llevarnos sus propuestas de cómo ven la reforma que ha propuesto el presidente de la República y diversos diputados, porque es la parte más sensible para un pueblo, la educación. Si nuestros niños, nuestros jóvenes no tienen educación, es un país que va al fracaso total. Es por ello que hoy nos permitimos venir hacia ustedes para que nos den su opinión y poder enriquecer esa propuesta que está en la Cámara de Diputados en discusión, aportar un pequeño granito a esa propuesta de reforma desde su opinión, desde la opinión del alumno, del padre de familia y de los maestros. Muchísimas gracias por su asistencia y créanme que no va a ser va a ser el primero, pero no va a ser el último de los foros, de las grandes reformas que se vienen en estos tiempos, no solamente a la Constitución, sino también a leyes que también van a normar parte de nuestra vida. Muchísimas gracias. A continuación, las palabras del maestro Alfonso Navadías, rector de la Universidad de Matehuala. Gracias, buenos días. Con el permiso de usted, Marta Barajas, presidio, maestros, alumnos. Bien dicho está, la educación en una sociedad debería ser la parte vital, la columna vertebral del progreso de toda sociedad. Lo han dicho célebres pensadores. Ninguna sociedad crecerá en su prosperidad sin conocer antes el avance educativo. Si hacemos un repaso a nuestra historia, hemos avanzado mucho, muchísimo. Desde el abatimiento del rezago de analfabetismo, los programas de libros, más de 130 millones de libros que se distribuyen cada año en nuestro país, el aumento de normales, de maestros, de escuelas, de educandos, su balance extraordinario. Pero las leyes no son acciones congeladas. Lo que fue bueno para ayer puede no ser suficiente para hoy. Y es la invitación que nos hace este foro.
62ª legislatura, para que tengamos presente la premisa. Nadie será recordado por lo que quiso decir y no dijo, ni será recordado por lo que quiso decir y no dijo. Esta es la oportunidad. Y con la venia de ustedes, si me permiten, nos ponemos de pie. Me han encomendado la declaratoria inaugural. Hoy, 26 de marzo del año 2019, siendo las 10:35 de la mañana, es un honor para mí declarar inaugurados los trabajos de este foro educativo, convencido, lo hago convencido, de que todo lo que se aporte servirá para dar lustre a lo que se conoce en la historia. La educación es la joya de la corona. Enhorabuena, muchísimas felicidades. Muchas gracias, agradecemos a las personalidades del presidium y a continuación daremos un receso pequeño de 5 minutos para reacomodarnos y dar inicio con las ponencias. Muchas gracias, buen día. Compañeros que están aquí con un servidor en el presidium, en esta actividad que realiza el Congreso del Estado, en este marco del Parlamento abierto, en el que habrá que escuchar todas las voces y habrá que hacerlo en las diferentes regiones. El día de hoy, como ya lo han comentado aquí en la inauguración, nos ocupa el foro en materia educativa y el fin de la educación son los niños y las niñas. En torno a ellos se generan y hacemos nacer condiciones para que las cosas pasen, y por eso me da muchísimo gusto que esta mañana aquí con nosotros se encuentre una alumna, precisamente la razón de ser del sistema, y para lo cual hay que trabajar y hacerlo con diversas aportaciones. En esta dinámica vamos a iniciar comentando el formato. Es muy simple. Hay gente que se registró para participar, tenemos 6 registros. Quien se registró tendrá una intervención hasta por 10 minutos y el auditorio podrá ir formulando de manera escrita sus respectivas preguntas a los temas que se van a ir abordando. Entonces, por aquí les van a hacer entrega también, por si no traen ahí de algunas tarjetas, para que puedan ir haciendo sus anotaciones. Quien las requiera, por aquí van a estar al pendiente algunos compañeros del Congreso para asistirlos entregándoles el material y también recogiendo la misma y hacerla llegar en su momento al ponente. La tarjeta les pedimos, porque es un foro, con el ánimo de tener después una memoria muy puntual y concreta. Entonces, en este marco del foro sí necesitamos que le pongan sus datos personales, naturalmente su correo electrónico, para tener elementos de contacto y poder en su momento seguir en este marco de actividades, y si hay alguna actividad de retroalimentación, pues también el Congreso tenga esta oportunidad de seguir contando con su colaboración hoy a través de las tecnologías. En esta dinámica entonces vamos a dar inicio precisamente con la participación del fin de la educación, que son los niños y las niñas, hoy aquí representados para todos los niños de San Luis Potosí, en Alondra Jacqueline Herrera García. ¡Bravo! Alondra, más que tener una ponencia en el marco de los contextos que tenemos que ir teniendo,
le vamos a hacer una serie de preguntas para que ella en este ánimo nos conteste y también nosotros tengamos elementos para, conforme se van dando las propuestas, ir asociándolos también al pensamiento de nuestros alumnos, que eso es fundamental. Entonces, Alondra, bueno, antes que nada, ¿nos puedes decir de qué escuela eres? Algo que tú nos quieras comentar para no agarrarte el fuego. Buenos días, mi nombre es Alondra Jacqueline Hernández García y soy alumna de la Escuela Secundaria Francisco Santos. Muy bien. Bueno, pues una pregunta, a ver, ¿cómo te va en la escuela? Pues yo ahora, y durante los 3 años que he estado en la escuela, ya estoy por finalizar el 3er grado, he tenido un muy buen desempeño académico. Ahora, bueno, en los 2 momentos que van hasta ahora, tengo un promedio de 10. Y esto creo que se debe al empeño, a la dedicación que he puesto, tanto yo y el apoyo que me han dado mis padres en casa, mis maestros, y que disfruto la escuela, que disfruto asistir a clases y la manera en que estas se imparten. Muy bien. Ya cuando nos das todo este contexto de tu escuela, ¿qué crees que le falta a tu escuela? Bueno, creo que contamos con las instalaciones que se necesitan, pero por alguna u otra cosa, en algunas ocasiones no hemos podido acceder a ellas, por ejemplo a los sanitarios, que algunas veces se encuentran arreglándolos o no hay agua potable. Entonces, pues creo que esto dificulta nuestras actividades diarias, además de que algunas herramientas que necesitamos para las clases, como los proyectores u otras cosas, se encuentran en mal estado y no podemos realizar con la normalidad que se debería a las clases. Muy bien. Ese es el materia de que le falta a tu escuela. Y bueno, escuela, estamos hablando de ti. ¿Cómo ves a Mis maestros, bueno, siempre los he visto con una muy buena actitud. Creo que tienen una gran vocación para enseñar y siempre están dispuestos a dar lo mejor de ellos. Creo que mi escuela cuenta con un gran plantel educativo y que todos los días ellos se presentan al salón de clases a mostrarnos cosas nuevas, a prepararnos, a darnos las herramientas necesarias para el futuro, y uno como alumno debe apreciar eso también. Debemos ayudarlos con nuestra actitud positiva, realizando los trabajos en clases, tareas, y creo que de esta manera se puede llevar una relación en armonía con los maestros, con nuestros mismos compañeros, y esto ayudará a que las actividades se realicen con más rapidez, y así pues ellos atienden nuestras dudas, nos explican 2 veces si es necesario, y creo que esto me parece algo muy bien porque queda claro cada conocimiento, cada tema, y además las clases que realizan las hacen de una forma dinámica, utilizan herramientas gráficas, algunas veces pues si ocupamos audiovisual, realizamos exposiciones para saber lo que entendimos sobre el tema, y ellos nos hacen preguntas y además realizan exámenes parciales, es decir, no hasta el final del periodo, para que cada conocimiento vaya quedando entendido y saber lo que se tiene que reforzar. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de tu escuela? Lo que más me gusta De ir a la escuela. Bueno, de ambas cosas, es que mi escuela es un lugar que en un ambiente en el que nos podemos desarrollar en muchos ámbitos. En cuanto al estudio, se dan muchas oportunidades para participar a quienes tienen las capacidades y a quienes gusten, claro. En el ámbito deportivo se cuenta con equipos de
básquetbol, de fútbol, de voleibol, y esto ayuda a que los alumnos no solo vean la escuela como algo a lo que se tiene que ir solamente a estudiar, sino donde nos podamos desarrollar, que podemos establecer relaciones sanas con nuestros compañeros, que es un lugar en el que podemos adquirir los conocimientos que necesitamos para el futuro y prepararnos para los nuevos retos que siempre va a haber y que tenemos que aceptarlos y pues tomarlos de la mejor manera. Que la escuela es un lugar en el que cada uno de nosotros se desarrolla en diferente manera, porque cada alumno es diferente, cada maestro también, y creo que hemos sabido adaptarnos y los maestros también para darle a cada uno la atención y atender sus necesidades como se debe. Muy bien. Bueno, pues ya hemos escuchado a Alondra y a Kevin, y en este marco, en este foro, insisto, porque son importantes todas las voces. De hecho, foro viene del foro de plaza, todos los que nos podamos expresar. Queremos también pedir la participación de nuestra compañera maestra Eugenia Santos de Alba, el representante del CECITE, que también está ya aquí lista con su participación. Buenos días a todos. Buenos días, estimado presidio. Muchísimas gracias por esta oportunidad, diputados. Buenos días a todos, a todo el público, a mis compañeros. Bueno, la ponencia que hoy les voy a traer aquí a la mesa es sobre la reforma del artículo 3 constitucional. Sé que el artículo se reformó en bastantes cosas, pero en específico les voy a hablar de equidad. Mi tema en especial es equidad. Entonces, iniciativa que reforme el artículo 3 con la incorporación de nuevos principios y propósitos de la educación. Esta iniciativa considera que la inclusión, la interculturalidad, la equidad y el desarrollo sostenible deben ser propósito y eje de la educación impartida por el Estado. Es así que dentro del debate de la reforma educativa se debe considerar que el énfasis de la política educativa debe centrarse en lograr la equidad. Observando las condiciones de desigualdad e injusticia social que acontecen cotidianamente en nuestro país, debe ser prioridad del Estado mexicano una política educativa en materia de equidad, con la finalidad de acotar y, por qué no en un futuro, cerrar la brecha social e impulsar la justicia social, partiendo del reconocimiento que las personas en situación de vulnerabilidad, exclusión o marginación son portadoras de derechos básicos a los cuales el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para que accedan, permanezcan y concluyan su educación satisfactoriamente. El problema de la equidad se relaciona directamente con el hecho de que la mayoría de los bienes sociales se distribuyen inequitativamente en México. Uno de ellos es la educación. Si bien se reconoce el acceso a la educación como un derecho humano básico, señalado en diversos tratados internacionales y expresado como un derecho fundamental en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante, existe una diversidad de causas y prácticas que limitan el cumplimiento efectivo de este derecho, profundizando el rezago y desigualdad en nuestro país. Para remediar lo anterior, se han impulsado distintas políticas públicas con la finalidad de contener y cerrar estas brechas sociales y construir una sociedad más incluyente y solidaria, favoreciendo la cohesión social. Las políticas educativas en materia de equidad han sido un intento por responder a estos retos. Con ellas se busca ampliar el acceso y el logro efectivo de las personas que por motivos de su condición social, económica o étnica se encuentran en desventaja para poder ingresar y concluir su educación obligatoria. Al respecto, podemos señalar con la finalidad de ofrecer educación inicial básica a niños y adolescentes que habitan en zonas marginadas o con rezago social. En 1971 se creó el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE. Por otra parte, para los jóvenes y adultos de 15 años o más en situación de rezago educativo, en el 81 se creó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y ahora, como decía el rector, en la tasa de analfabetismo ahora ya estamos al 5%, desde 1970 se ha avanzado bastante. Sin embargo, de acuerdo a las
estadísticas del INEGI, en el 2015 el porcentaje de población de 15 años o más con escolaridad básica fue del 53.5%, de acuerdo a su reporte de panorama sociodemográfico. Esto ya constituye una deuda histórica y un rezago educativo severo. Para lograr acortarlo, se ofrece a estos grupos rezagados una serie de medidas que, si bien permiten el acceso, no garantiza permanencia o logro de los resultados. Por lo tanto, no se asegura la equidad ni la calidad educativa. En este sentido, la reforma educativa, impulsada en la administración anterior, consideraba el rezago educativo dentro de su estrategia de equidad e inclusión presentada por la Secretaría de Educación en el 2013. No obstante, considerar el combate al rezago educativo como una simple certificación de habilidades y saberes no resuelve el problema de la equidad ni mucho menos la calidad educativa a la que están obligadas las instituciones educativas del país. La inequidad en la educación se puede presentar casi de manera imperceptible, por ejemplo, en el bajo rendimiento de los estudiantes provenientes de familias pobres, en los resultados de las escuelas indígenas en relación con el resto del sistema escolarizado, en que muchas de las escuelas rurales no cuentan con infraestructura necesaria para llevar a cabo sus labores, en el gasto educativo por entidad que no considera las necesidades sociodemográficas, en el gasto corriente que absorbe la mayor parte del presupuesto destinado a la educación y demás indicadores. El sistema educativo aún afronta temas pendientes por resolver, como el acceso, la eficiencia, la equidad, el género, la calidad y la relevancia de la educación. Ante la amplia agenda de temas pendientes, algunos teóricos consideran que la educación puede contribuir a regular las desigualdades existentes, pero esto es si damos una mayor preponderancia al enfoque de los derechos humanos, considerando las diferentes condiciones sociales y económicas de los estudiantes. Fernando Reiner puntualiza que la desigualdad social se traspasa generacionalmente a través de 5 procesos educativos diferenciados. Acceso diferencial a diferentes niveles educativos para los pobres y para los no pobres. Tratamiento diferencial en las escuelas, la cual da mayores ventajas a los estudiantes que proceden de hogares de mayores ingresos. Segregación social que ocurre en las escuelas. La mayor parte de los estudiantes aprenden en la escuela a convivir y a relacionarse solo con personas de un nivel sociocultural semejante al suyo. Los esfuerzos privados que realizan los padres para apoyar la educación de sus hijos. Estos incluyen el tiempo que destinan a conversar con ellos, el tipo de pensamiento de estas conversaciones estimulan y los recursos que destinan a actividades que desarrollan capacidades. Y los conceptos y procesos educativos que no están orientados a tratar la desigualdad, la cual deriva en una ausencia de un proyecto para promover la justicia social desde la escuela. Considerando los elementos ya mencionados, la reforma educativa de 2013 se centró en mejorar la calidad de la educación, relegando la importancia del contexto de desigualdad social y educativa que impera en nuestro país, sin resolverse las desigualdades y brechas educativas. En este sentido, la escuela no solo reproduciría las desigualdades existentes, sino que las amplía al tener un sistema diferenciado en su cobertura, escuelas urbanas y rurales, por ejemplo, y por no lograr revertir las desigualdades sociales de sus educandos. Por tal motivo, la equidad debe construir el eje ordenador del sistema educativo, o si se prefiere, la medida de tendencias que señalará la igualdad en 3 momentos diferenciados, pero que en conjunto conforman una política de calidad integral, acceso, permanencia y resultados. De lo dicho anteriormente, se entiende que las políticas educativas en materia de equidad no se deben centrar solo en el acceso a los educandos a las escuelas. Esto es una condición necesaria, mas no suficiente. Es preciso tener una educación de calidad a lo largo de todo el ciclo escolar, con oportunidades compensatorias para permanecer y concluir con éxito cada nivel de estudio, reduciendo las brechas sociales de origen. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias por su participación, maestra Eugenia. Le queremos dar la voz a la doctora Elsa Josefina Arias González, ella del Centro de Investigaciones para la Administración Educativa. Muchas gracias. Bien, buenos días. Gracias al Presidium por la invitación.
y vengo también en atención a una convocatoria que tuvo a bien hacerme la sección 26. Como mencionó el diputado, yo trabajo para SINAVE, un centro de investigación educativa, del cual tal vez aquí se encuentra algún estudiante de la maestría o viene algún egresado. Muy bien, buenos días. Bueno, pues yo me quiero centrar un poco en hablar acerca del proyecto de nación, ¿sí? De este proyecto de nación que se nos plantea para 2018-2024. ¿De qué partimos? Bueno, ya la maestra nos dio una semblanza de qué pasó con esta reforma del artículo 3º constitucional, lo que ocurrió en el pasado. Pues bien, sabemos que estamos lejos aún de que los niños, las niñas, los jóvenes, nuestros adolescentes tengan acceso a estos procesos de educación y sobre todo que después haya esa continuidad que se pretende, ¿sí? Hace falta un cambio profundo, es una realidad. Necesitamos reformas que vengan como estas, desde la voz de todos los actores, ¿sí? Entonces, contemplar cómo es que deseamos nosotros hacer estos cambios. Si bien a 6 años después de esta reforma es necesario, claro, analizarla, analizar nuestro pasado, pues, para establecer las acciones futuras. ¿Qué nos presenta el Ejecutivo? Bueno, en este proceso, en este proyecto de apenas como tal proyecto de nación, que seguramente se va a ver enriquecido, reformulado con lo que a través de estos foros y otras consultas se hagan. Pues bueno, hay unos ejes fundamentales de los cuales yo quisiera dar lectura a estos ejes para tener todo este contexto de lo que aquí se nos plantea. Sí, es educación para la justicia, educación para una reconstrucción y memoria de la identidad, educación para la libertad, para la soberanía y para un bien común. Estos ejes, si bien fundamentales, pues los consideramos, creemos, ¿verdad?, en opinión personal, que pues son, de alguna manera pueden ser una buena directriz, mas no serán tal vez todos los que habrán de considerarse. Ahora, ¿qué contempla, qué identifica este proyecto de nación como medidas urgentes? ¿Sí? ¿Qué habría que tomarse como urgente para lo que el Ejecutivo analiza? Bueno, se habla, como ya mencionábamos, erradicar el analfabetismo, ¿sí? Gratuidad de la educación, haciendo eco con el fundamento de ley que existe en nuestro derecho constitucional. Se habla también de establecer comedores, albergues para los estudiantes, dotar materiales, útiles, uniformes. Nos hablaba aquí ya Alondra, una alumna destacada, de necesidades que ella vive, en las que ella interactúa en su realidad. Sí, financiar este proyecto de infraestructura, fortalecer obviamente la educación secundaria, que es donde ya sabemos hay luego un quiebre hacia el siguiente nivel. Sí, incorporar, aquí se habla ya de incorporar las universidades dentro de esa autonomía, sí, a este proyecto para la educación, para ver esta vinculación con la educación media superior. También se habla de un programa de prevención y atención sobre riesgos y desastres. Yo desearía entender que estos riesgos incluyen todo lo que conlleva, o sea, la parte también de la seguridad social, ¿sí? Muy bien. También se habla de erradicar la violencia en las escuelas, esa palabra que vino a usarse del bullying, tan dañina, luego ya tan cotidiana y a veces tan permisiva por muchos de nosotros. Muy bien. Se habla también de dotar estos albergues para estos estudiantes que estén en necesidades que requieran, ¿verdad?, para no frenar, no truncar su proyecto de educación. Muy bien. La pregunta, estimada audiencia, es: ¿y qué queremos reformar? ¿Sí? Ante estos panoramas, ¿qué deseamos reformar? En mi opinión, yo considero, bueno, la parte socioemocional. ¿Sí? ¿En qué sentido? Si nosotros sabemos que este proceso educativo, ¿sí?, se centra en el desarrollo de las personas, se adquieren habilidades, destrezas, valores, competencias a través de una convivencia escolar, obviamente que viene pues del seno de la familia, esto en interacción con el mundo, con la realidad, ¿ok? Entonces este conocimiento que no abarca solo ese proceso cognitivo, sino también el emocional, en mi opinión, deberá de ser muy bien atendido en este nuevo proyecto. Es decir, sí deberemos de asegurarnos en cómo es que se incrusta, cómo es que se opera, qué mecanismos útiles habrán de implementarse para satisfacerlo. Ya hubo un acercamiento con el plan del
la reforma anterior. Si bien no ha aterrizado, no ha alcanzado a implementarse, pero sí ya se contempló. Habrá, y de nosotros dependerá de que de verdad esta parte se atienda, porque es fundamental, ¿sí? Este proceso emocional debe de ser atendido y es tarea, en mi opinión, de todos. La familia, sabemos, es la encargada de educar al niño, al joven, de este ambiente de seguridad, ¿sí? Es ahí donde también los padres deberemos de hacer nuestro trabajo, ¿sí? Necesitamos garantizar un ambiente de seguridad y de felicidad, ¿sí? No suena a utopía, necesitamos ciudadanos felices, ¿sí? Pero esto, en estos tiempos, lo sabemos, pues suena a un reto muy ambicioso para algunos, ¿por qué no? Hasta un tanto utópico, si vemos, basta ver las noticias del día a día. Entonces, este proceso de construcción de esta educación, necesitamos donde se haga uso de todos los sentidos de la persona. Si ya por ahí hay autores que hablan de la pedagogía emocional, habrá que traerla, ¿sí? Habrá que analizar qué podemos hacer desde nuestros alcances. ¿De acuerdo? Estamos construyendo, colaborando para realizar proyectos de vida. Por mencionar, aquí está Alondra. Alondra, ¿cuál es su proyecto de vida? ¿De qué mecanismo va a tener a la mano para lograrlo? Ya nos dijo, nos dejó ver, cuenta con su familia, tiene un apoyo de maestros, vive en un ambiente sano, sí, pero no todos, sabemos, son tan afortunados. Entonces, estas emociones deberán de trabajarse desde una autorregularización. Yo no concibo de otra manera este proceso de aprender a educarnos en lo emocional, si no es a través de una autorregulación, en donde cada uno de nosotros sea capaz de irlas de acuerdo a su propio proceso evolutivo, madurando, asimilando, hasta llegar a su edad adulta, hasta lograr esa inserción en un mercado laboral, que para muchos es la pretensión. Si no hay otra manera de crear progreso, si no es a través del tejido social, entonces deberá de ser desde el seno de la educación, ¿sí? Aprender, sobre todo nuestros niños, jóvenes, adultos, incluyendo nosotros mismos, a enfrentar estas situaciones adversas que tenemos, ¿sí? No podemos nosotros cruzarnos de brazos, caer en un desaliento. Tendremos que ser resilientes y tendremos que seguir en ese proyecto planteado desde cada uno de nosotros, ¿sí? Los jóvenes no podemos permitirnos que crezcan en un ambiente de inseguridad, de descuido desde el seno de la familia, ¿sí? No podemos nosotros permitirnos que ocurran hoy día estos fenómenos, ¿sí? Debemos de dotar, asegurar, insisto, mecanismos útiles para que ellos puedan estar en una vida plena. En ese sentido, yo concibo la educación como ese espacio de formación, obviamente, a través de la socialización. Ya se han hecho esfuerzos, tenemos ya algo avanzado en materia de convivencia escolar. Sigamos por esa ruta, fortalezcamos, corrijamos de acuerdo a los errores detectados y no permitamos, ¿verdad?, que esta incorporación ya de alguna manera, este mecanismo donde están los actores del proceso educativo, pues pensemos que pueda ser de alguna manera suprimida, ¿sí? Estamos de acuerdo, deberán de venir todas las modificaciones que vayan a robustecer, pero no a eliminar, ¿sí? Sabemos espacios escolares que muchas veces se convierten hasta en un refugio de la luz, ¿verdad? Es la parte a veces del día la más segura para muchos de nosotros. No desconocer eso creo que es importante. Muy bien, yo cierro mi participación nuevamente convocando, alentando a que familia, docentes, ciudadanos, debemos de ser copartícipes en este acto educativo, ¿sí? Trabajemos por esta reconstrucción de un espacio nuevo de aprendizaje y saberes para lograr esa educación de calidad que ya venimos pretendiendo y, por qué no, de lo que ahora se nos plantea, llegar incluso a una educación de excelencia. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Elsa y queremos pedirle, por favor, a la profesora Irma Hernández Martínez, secretaria técnica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, nos presente su ponencia. Buenos días.
Bueno, me pongo acá, no se asusten, no porque vaya a dar una gran disertación, es que no sé que de una vez usted no me pueda volver a voltear correctamente. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí. Agradezco mucho, diputados, la invitación que hicieron a la Secretaría de Educación para participar en este foro. En lo personal, para darme también la oportunidad de saludar a viejos amigos, viejos por el tiempo que tenemos de conocernos, no por otra cosa, y con quienes hemos compartido espacios en otros momentos y otros lugares de formación y de crecimiento académico. Muchas gracias, maestros, amigos que hoy nos hemos saludado. Celebro enormemente que se realice este foro. Me gusta mucho el lema debatir para decidir, porque creo que, al menos yo espero que al término del foro todos hayamos no solamente expuesto lo que pensamos, sino que también hayamos aprendido y hayamos conocido otro punto de vista sobre lo que hoy se debate tan arduamente, que es la reforma educativa, que inicia con la reforma del artículo 3 constitucional, pero que luego se vendrán derivando las leyes secundarias que nos dirán de manera más puntual qué es lo que realmente va a cambiar. Bien, mi ponencia, miren, les confieso que lo más difícil de esta presentación fue poner el título, porque cómo reflejar lo que realmente quiero decir en estas ideas que hoy expresaré a ustedes, pues eso me resultó un poquito complicado. Pero bueno, finalmente le pongo función docente y directiva, factor clave en el logro de los propósitos educativos. Entonces, empezaré con algunas consideraciones, pero finalmente les diré desde mi punto de vista como docente y también con la experiencia que tenemos en la Secretaría de Educación, pues qué consideramos que es importante que tengamos presente ahora que se está en puertas reformas al marco normativo de la educación en nuestro país. Bueno, inicio con algunas consideraciones, maestro, gracias por ayudarnos. Y algo que ayer que le comentaba a un compañero en la Secretaría, yo quiero iniciar con esta idea, y me dijo, bueno, es que eso ya se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Dice, cuando hablamos de educación, el centro de la discusión debe ser incuestionablemente los niños. Hoy mismo ya lo hemos escuchado aquí. La iniciativa de reforma al artículo 3 también lo menciona. Sin embargo, yo percibo que a veces sí nos olvidamos de este principio elemental. Y entonces yo soy maestro, yo soy directivo, yo soy autoridad, yo soy padre de familia y expongo y propongo en base a mi situación y a mis necesidades. Y cuando hablábamos de gestión, cuando empezaba aquello de autonomía, y luego decían, no, es que no menciones esa palabra porque luego todo el mundo va a querer hacer lo que quiera. Y entonces yo siempre les decía, cuando hablamos de autonomía tenemos que tener dos referentes. Uno, lo que yo propongo es en bien de la educación de los niños, y dos, lo que yo propongo no contraviene algo que normativamente esté establecido, y entonces con esos diques yo creo que sí podemos movernos en ese espacio. Entonces yo la invitación que haría al principio pues es que a tomar en cuenta esto, o sea, lo que yo proponga no debe ser solamente pensando en mí, debe ser principalmente pensando en cómo eso va a afectar o a beneficiar la formación de los niños y los... Van a ver ustedes niños, pero desde luego estaríamos también hablando de jóvenes que son, como ya se dijo aquí, la razón de ser de la educación. Otra consideración es en relación, pues, a que estamos obligados a garantizar a todos los niños el acceso a una educación en la que todos aprendan. Y aquí estaríamos hablando en la primera parte de cobertura a todos los niños. Nuestro país en algunos índices pues va delante de otros, pero en otros todavía tenemos tareas en cuanto a cobertura. Pero en la segunda parte, que es
desde hace mucho tiempo, desde siempre ha sido o debe ser nuestra preocupación, es que el niño no nada más esté en la escuela, sino que además aprenda lo que debe de aprender. Y entonces nosotros hacemos alusión a 3 reuniones, foros, congresos mundiales, que seguramente ustedes han oído hablar de ellos, desde John Muir en Tailandia en 1990, denominada Conferencia de Educación para Todos, donde, si ustedes recuerdan, nos hablaba del compromiso de las naciones que participaron en tal conferencia para atender las necesidades básicas de aprendizaje de los niños. Bueno, aquí hago un paréntesis para decir, de pronto también como que somos referentes a esta situación. O sea, ayer, por ejemplo, yo escuchaba que alguien decía, y ahorita se habló de equidad y estamos completamente de acuerdo con la compañera que expuso estas ideas. Y ayer se decía, hay que tomar en cuenta las condiciones de los niños. Sin embargo, estas conferencias, si nosotros tenemos el contenido, o al menos tenemos una idea de qué tratan, nos vamos a dar cuenta que no son cosas malas. O sea, lo que se recomienda no es malo, es más bien, se reúnen representantes, especialistas, estudiosos de muchos países y hacen un análisis. Primero, normalmente hacen una evaluación. Por ejemplo, si en 1990 los países adquirieron compromisos, pues vamos a ver para el año 2000 qué tanto se ha logrado, y entonces se hace el Foro Mundial de Dakar, Senegal. Entonces se revisa, a ver, tú te comprometiste que ibas a hacer obligatorio preescolar, o que todos los niños iban a tener al menos un grado de preescolar. A ver, ven y danos cuentas y informa qué tanto realmente has avanzado. Y se plantean nuevas metas. Entonces, pues yo digo que lo que ahí se pide no es para mal de las naciones, es más bien para que haya primero haya un compromiso de los gobiernos de tener avances en su educación, y segundo, tener más claridad de hacia dónde, porque si nosotros queremos decir qué tipo de educación se requiere, pues no es tan sencillo, no es tan sencillo. Entonces nos dan orientaciones sobre qué tendríamos que atender. Y entonces, bueno, el último de los foros, bueno, de los más difundidos, o de los de mayor participación, de Incheon, República de Corea, realizado hace 4 años, en el 2015, y confieso, al menos yo, que apenas lo estoy conociendo, pero ya tiene 4 años, y en donde retoman lo que ya se vio en las conferencias anteriores, pero establecen nuevos retos. Y bueno, pues la siguiente consideración es, pues, que aunque se reconoce que los países han hecho esfuerzos por cumplir los compromisos, también se observa con preocupación que están lejos de alcanzarse de educación para todos. O sea, ni siquiera lo que nos establecimos en 1990 lo hemos alcanzado. También aquí yo quisiera mencionar que los países van avanzando de acuerdo a sus circunstancias. El caso es que avancen. No vamos a avanzar todos al mismo ritmo, pero sí tendremos que ir dando pasos para ir mejorando la atención y la calidad educativa que se da en nuestros países. ¿Y qué teníamos que haber hecho establecido desde 1990? Bueno, pues entre otras cosas, o principalmente, pues la lectoescritura, que nuestros niños realmente lean y escriban adecuadamente. Hace poco un sobrino le decía a su mamá: mamá, ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta que en la primaria tenía tantas deficiencias y no me buscaste otra escuela? O tenemos compañeros, perdone, no, ni me acuerdo de los nombres, pero que ya con posgrado todavía tienen dificultad con la ortografía, y esa es una deficiencia que viene desde educación básica. Pero lo menciono no por otra cosa, sino porque como lo que hacemos o dejamos de hacer en los primeros años escolares tiene una repercusión durante toda la vida de las personas. ¿Qué más teníamos que lograr, o qué tenemos todavía como tarea? Pues desde luego desarrollar un razonamiento lógico-matemático. Y no lo vamos a desarrollar si nuestra metodología sigue diciendo: yo explico y tú repites. ¿Qué más? La expresión oral, que nos sepamos expresar oralmente, trabajo en equipo, toma de decisiones, resolución de problemas, etc. ¿Sí?
Y bueno, pues entonces aquí se reconoce que aunque hay avances, no lo hemos logrado al 100%, hay mucha tarea por hacer. Y entonces, ahí viene antes, ahí hay una nota final donde dice que es preciso redoblar esfuerzos, reorientar acciones e impulsar estrategias efectivas. O sea, sí se hacen esfuerzos, se hacen muchas cosas, pero no todo nos da resultado. Entonces tendríamos que estar revisando a ver qué cosas nos funcionan y qué cosas no, para reorientarlas o sustituirlas o reforzarlas, pero sí tendríamos que estar siempre trabajando en eso. Y una consideración que ya ahorita dije, ahí creo que faltó una más, es que si esa es la tarea, la que está ahí subrayada o sombreada de amarillito, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? ¿Sí? En una reunión de una amiga me comentaba que en una reunión de familia decían, ya se murió Carmelita, la suegra, ya se murió Lupita, la hermana de la suegra. Dice, ya se acabaron las viejitas de la familia. Y entonces decía una cuñada, no, es que ahora las viejitas somos nosotros. ¿Eh? Entonces dice, bueno, a veces decimos, ¿y a quién le toca? Y volteamos a ver a quién le toca. Pues a todos, a la sociedad, a los padres de familia, a los maestros, a los directivos, a las autoridades y a los propios alumnos. ¿Sí? Aunque sea nuestra responsabilidad la formación que nos damos. A mí me encantó cuando dijo Alondra que con dedicación y esfuerzo ella ha logrado llevar un promedio de 10. Y esa es la mentalidad que les tenemos que formar a nuestros alumnos, no de las cosas fáciles, sino de lo que se puede lograr con esfuerzo y empeño, con dedicación. Bien, entonces, ante esta situación de que no estamos avanzando ni estamos cumpliendo las metas que las mismas naciones y los compromisos que las naciones establecen, entonces decimos, ¿qué tendríamos que hacer? Pues primero es aceptar la existencia del problema, ¿sí? Porque si decimos, no es cierto, o sea, es que me evalúan, pero y eso que dice Planea y Olimpiada, no son reales esos resultados. Qué bueno que no sean reales, porque quiere decir que todos estamos mejor de lo que dice la prueba. Entonces, todos tenemos un contexto y tenemos un espacio donde pudiéramos mentalmente decir, a ver, de lo que enunciamos así, de manera muy general, que deben tener nuestros alumnos, competencias, conocimientos, habilidades, de todo eso que hemos logrado, ¿qué hay en mi contexto, en mi zona, en mi escuela, en mi grupo, en mi familia? ¿Sí? Luego, reconocer que las causas son multifactoriales. Y bueno, aquí ya escuchamos dos ponencias que nos hablan de dos cosas igualmente importantes y seguramente habrá más. Entonces, aquí en este momento, en estos 10 minutos que ya creo que ya se me acabaron, decir cómo vamos a resolver esto, pues es prácticamente imposible. Entonces, por eso quizás pues, nos vamos cada quien a enfocar a una partecita. No hay un factor único, pero todos son importantes. Todos son importantes. Definir políticas y estrategias específicas. Bueno, si ya identificamos qué es lo que está afectando o qué está impidiendo que avancemos, pues vamos a ver por dónde vamos a caminar, que es precisamente lo que ahorita se está debatiendo en los congresos y posteriormente también en los estatales. Y luego implementar, dar seguimiento y mejorar las acciones propuestas, porque muchas cosas se proponen, se escriben, pero no se llevan a la práctica. O nunca sabemos realmente si se realizaron o no. Y para esto pues sería otra serie de consideraciones que ahorita ya no nos detenemos. Bien, entonces, son muchos factores. Yo aquí hablaré de uno de los que más me apasiona, que es la labor del docente. Entonces, uno de ellos, uno de los factores clave es el docente. Y el docente también diría, todo yo, ¿por qué yo? Yo sí estoy de acuerdo en que el docente es el principal responsable de los resultados educativos, pero lo digo en el siguiente sentido, en el sentido de que es el que está en contacto directo con los niños, es el que día a día va logrando el desarrollo de esas competencias en ellos. Pero todos los demás que estamos en torno al docente tenemos la responsabilidad de apoyarlo a él. El docente lleva la carga,
pero todos los que ya mencionamos antes, tenemos algo en que ayudarle al docente, o bien le ayudamos o bien le entorpecemos su trabajo, y en eso tendríamos que estar haciendo todos conciencia. Es como el luchador, no me gusta el box, pero bueno, él es el que va a recibir y a dar los trancazos, pero tiene que ver el que lo preparó, el público, su familia, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ayudarle al maestro en eso. Bien, aquí básicamente yo hablaría de dos figuras. ¿Qué tipo de docente se requiere para brindar a los niños la formación que les permita transformar su vida? O sea, ¿qué características, qué perfil tendría que tener el docente para realmente lograr que sus niños aprendan? Y el segundo cuestionamiento va a otra figura igualmente importante por la cercanía que tiene con el hecho educativo. Y dice, ¿qué tipo de líderes y gestores necesitan las escuelas para un adecuado funcionamiento? Y aquí en Matehuala hay escuelas excelentes. Alondra no se le preguntó, pero si se le dijera si está orgullosa de su escuela, seguramente sí lo va a estar. Entonces, ¿qué tipo de trabajo hacen los directivos para que una escuela esté aquí o acá? Porque también las hemos visto suben y bajan, ¿sí? Bueno, las otras dos láminas las vamos a pasar rápido porque son algunas características o competencias que tendrían que tener los maestros. Las anoté solamente porque pues hay una referencia y nada más para decir que hay mucho que decir sobre cómo tendría que ser el perfil del maestro. En la siguiente también hace alusión a algunas características que deberían de tener los docentes, y en la siguiente habla de otra parte que también tendría que cubrir el docente y habla de los valores que debe tener el docente. Y pues también ahí anotamos varios: la responsabilidad, la honestidad, la empatía, la colaboración, la unidad, la tolerancia, la generosidad. De los que yo considero que no deben de faltarle al docente. Aquí sí me voy a detener, si me permiten, en tres solamente: responsabilidad y honestidad. ¿Por qué los puse allá arriba? Porque la foto que ustedes ven ahí, si ustedes me permiten hacer esta alusión personal, es de mi mamá con su primer grupo que tuvo en 1950 cuando inició su ejercicio profesional. Mi mamá fue maestra durante 40 años, falleció hace un año, y esa responsabilidad y honestidad que manifestó en el ejercicio de su profesión fue un ejemplo para formarnos a los 5 hijos que tuvo. ¿Sí? Lo manifestó en su casa, pero sobre todo en su trabajo. Ella nunca faltaba por cuidarnos a nosotros, o por sobre pretexto de cuidarnos. ¿Sí? Nunca tomó un 5 aunque tuviera necesidad que no fuera de ella, que era de la escuela, que era de los niños. Bien, y también resalto la que está abajo, que es la generosidad, porque luego vemos con tristeza que hay maestros muy preparados que dedican tiempo, dinero, recursos, muchas cosas para prepararse, pero que no son generosos a la hora de su ejercicio profesional. Si yo me preparo y si yo aprendo es para darles a mis niños. Yo no consigo un maestro que no sea generoso, porque la función de los maestros es dar a todos, a los niños, a los padres, a nuestros compañeros. Y si yo soy egoísta y si yo lo hago solamente para mí, para mi crecimiento personal, profesional, laboral, entonces no tengo esa cualidad que para mí es fundamental. Bien. Finalmente, ya vamos a acabar. ¿Qué proponemos entonces? Bueno, como algo que está mucho en debate es ¿qué se tiene que cuidar para el ingreso de los docentes el ingreso al servicio docente? ¿Qué se tiene que cuidar? Bueno, nosotros pensamos que primero fortalecer la educación inicial de los docentes de las escuelas normales. Hay mucho por hacer. Se manifiesta que si alguien estuvo en la normal, necesariamente ya tiene una preparación. Pues yo creo que tiene una preparación inicial, a veces no la ideal, y miren que yo también colaboro en una escuela normal, por eso soy autocrítica, y no necesariamente salen con las competencias necesarias. Por eso pensamos que el segundo punto, el establecimiento de perfiles profesionales acordes a las necesidades de formación de los estudiantes,
El establecimiento de estos perfiles, lo que vimos en 3 láminas de manera rápida, pero que había mucho que debatir, ayuda mucho a que las normales orienten su trabajo, ayuda mucho a vincular la educación básica con la educación normal. O sea, ¿qué tipo de maestros tenemos que formar en las normales? Pues de acuerdo a lo que la educación básica necesita. Y miren, yo a mis alumnos les digo, cuando empezamos el curso les digo, vamos a trabajar para que aprendan, no para que pasen. Si ustedes quieren un 10, ahorita se los pongo y punto. Pero ustedes, eso no les va a servir de nada, ustedes tienen que aprender, porque allá afuera hay exigencias. Y no saben cómo me ha valido eso. Y les pongo ejemplos. El año pasado, una alumna de la licenciatura, primer lugar en matemáticas, una alumna de la licenciatura, primer lugar en telesecundaria. Y eso nos jala, a ellos y a nosotros, nos compromete a los maestros. Ya no es lo que a mí me gusta, lo que yo quiera darles, es lo que ellos necesitan, porque allá afuera se les va a pedir. Por eso sí consideramos que es importante. Otro es procedimientos que aseguren la objetividad, transparencia e imparcialidad en la selección del personal. ¿Sí? Que a todos los que salgan automáticamente se les dé su plaza, pero ¿en qué orden? Y no siempre los mejores alumnos son los que tienen, como ahorita, los mejores oportunidades de trabajo. Y ellos tienen que aprender a esforzarse como nos lo dijo Alondra. ¿Sí? No que las cosas se den de manera fácil. Y luego también una formación continua y pertinente a lo largo del ejercicio profesional de los docentes. Porque por muy bien que los preparemos en las normales, algo les va a faltar. Y además, la profesión docente es tan demandante y los cambios sociales son tan vertiginosos que pues difícilmente podemos darle a alguien una garantía de 5 o 10 años de que no agarre un libro al fin de que ya sabe todo. Eso no es cierto. Bien, en cuanto a la función directiva, también proponemos el establecimiento de perfiles. ¿Qué tipo de directores, de supervisores se necesitan en las escuelas y en las zonas para que realmente las cosas funcionen de la mejor manera posible? Y miren, estas dos figuras, supervisor y director, son fundamentales. Cuando hay una política educativa, planes y programas de estudio nuevo, aterrizan en la escuela en la medida en que estas figuras nos ayuden a que las cosas realmente funcionen. Cuando en una escuela hay problemas, por X situación, yo lo primero que pregunto, ¿y dónde está el supervisor? Que no detectó a tiempo, ¿sí? Que había problemas ahí. Entonces, pues habría que decir qué características tendrían que tener estas figuras. Y luego aquí viene algo que yo aprendí en un seminario que tuve oportunidad de hace algún tiempo de asistir por parte de la Secretaría a Toronto, Canadá, donde nos hablaban de la formación de líderes. Y fíjense ellos lo que hacen: primero forman a los directivos y luego ya los hacen como responsables de la escuela. Porque hacen entrevistas, exámenes, cursos, entrevista, examen, curso, un año de adjunto en una escuela, y ya, por eso digo ahí teórico y práctico, ya cuando está formado ya sabe exactamente cuál es su papel, entonces ya le adjudican una escuela. Pero fíjense, lo importante, yo hice una entrevista como para que yo tuve una compañera que fue docente, excelente docente, pero se le ocurrió concursar el escalafón y obtuvo su plaza de directora, aparte que está de niveles de carrera, era muy buena ella. Pues a los 3 años se jubiló porque dijo, esto no es para mí. Si yo fuera docente yo continuaría, pero yo no soy para directivo. A mí me gusta cumplir y no puedo cumplir si mis maestros no cumplen. No me gusta ser intransigente, y si la autoridad me dice ordénales esto a los maestros, se los tengo que ordenar aunque no esté de acuerdo. Yo no soy para esto, yo tuve que haberme quedado como maestra. Entonces desde ahí tengo vocación, tengo habilidades, porque hay maestros excelentes, pero directivos son otro tipo de habilidades. Entonces, ¿por qué no formarnos previamente? Antes de, y ya cuando llegan, ya tienen clarito lo que tienen que hacer. ¿Sí? Bueno, sin que falte lo que sigue. Bueno, procedimientos que aseguren objetividad, transparencia e imparcialidad de la selección del personal. Igual que el que accede a estos puestos, pues alguien que ya se preparó, que ya demostró capacidades, competencias, y que en base a eso sea que él llegue a ocupar estos puestos.
Y finalmente, una formación continua y pertinente para la mejora permanente de la función directiva. Igual, ellos también tendrán necesidad de seguirse actualizando, de seguirse formando, de seguir cubriendo esos espacios de formación que les falten y que además, como docentes, nunca debemos de dejar. Nunca. A mí me preocupa quien dice, yo desde, así como enseñé a mi primer grupo, así los enseñé a todos los demás. Dije, caray, ¿verdad? Me preocupa. Bueno, y tratando de tocar su conciencia, porque a mí sí me llegó, espero que ustedes también. Yo termino con esta lámina que dice: solo tenemos una oportunidad para preparar a nuestros alumnos para un futuro que ninguno de nosotros puede predecir. ¿Qué pensamos hacer con esa única oportunidad? Así, de ese tamaño es nuestro compromiso. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la maestra Irma precisamente su participación y pedimos a Delia Anaí Hernández Lugo del Centro Regional de Educación Normal que haga su intervención. Muy buenos días. Mi nombre es Delia Anaí Hernández Lugo. En esta ocasión, y como estudiante de la normal, profesora Amina Madera Lauterio, enclavada en el corazón del altiplano potosino, me presento ante ustedes para hablar de un tema que en la actualidad ha sido silenciado por miedo a exponer la realidad de lo que vivimos día a día como maestros en formación. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras tales como no estudies para maestro, ya no es redituable, existen mejores opciones, otras carreras que te llevarán a un mejor futuro? Esto provoca de cierta manera intranquilidad en nosotros que vamos construyendo poco a poco nuestra carrera como profesionales de la educación. Y al tener en cuenta los sacrificios, esfuerzos, esmeros, éxitos, estas palabras lastiman y en algunas ocasiones nos llevan a dudar si elegimos la mejor opción de vida. Sin embargo, los docentes con vocación estamos convencidos de que el magisterio es la mejor opción. Y además no conocemos límites, luchamos por obtener la mejor preparación y así desempeñarnos de la mejor manera en la docencia para ser maestros ejemplares. A pesar de lo mucho o poco que tenemos para adquirir una educación de calidad. Pero sé que estas palabras pueden ser al aire o sin significado alguno. Pero no quería dejar de lado todo lo que sentimos siendo normalistas, lo que vivimos en nuestras normales, lo que nos hace falta para lograr una cuarta transformación. Se deben iniciar por cambiar esos estigmas que se manifiestan en torno al concepto de ser maestros o maestras. Claro, pero ¿cómo vamos a lograrlo? Considero que es necesario situarnos desde la parte medular, respondiendo a la pregunta: ¿qué hace falta para lograr esa utopía deseada en nuestras instituciones, respondiendo a las necesidades que van surgiendo en la actualidad? Por ello presento la siguiente propuesta: forjando escuelas normales de cara al siglo XXI. Primeramente es necesario recalcar que vivimos en un mundo en constante cambio y transformación, donde las demandas de la sociedad y de las personas cambian la situación internacional, el rol de los agentes permanentes y surgen nuevos actores sociales. Claramente, la educación no es ajena a estas transformaciones. Existen cambios necesarios en nuestras escuelas normales. Por ejemplo, pensemos que si ponemos en una balanza los apoyos, tanto para las escuelas normales como las universidades, ¿quién creen que tiene mayor peso? Es claro que las universidades, pues el crecimiento rápido en sus infraestructuras es impresionante, así como en sus áreas o cada recurso que adquieren rebasando a las normales. ¿Quién dijo que no podemos ir a la par, creciendo de manera rápida, logrando tener mejor infraestructura, tanto física como humana? Sabemos que tenemos quizás espacios que contribuyen a nuestra mejor educación y de las cuales sacamos el mejor provecho. Pero ¿por qué no potenciarlas aún más con excelente servicio de Internet, con personal especializado y perfilado en las diversas áreas,
con un sistema de becas acorde con el nivel que se cursa, con laboratorios y aulas equipadas, para que así se garantice una educación más significativa. Necesitamos más aulas equipadas convenientemente, salas de cómputo con tecnología de punta, aula de matemáticas equipada y con suficiente personal capacitado, laboratorio de ciencias para lograr una formación científica básica, aulas de idiomas en donde se nos enseñe cómo enseñar una segunda lengua, un auditorio con capacidad para toda la comunidad estudiantil, en donde podamos participar de simposios, conferencias, coloquios, asambleas, debates, que vengan a fortalecer nuestra formación. Un autobús escolar que pueda movilizar la luz del saber a los rincones más escondidos. Un sistema de becas acorde con el nivel superior para apoyar el servicio social a los estudiantes, foráneos, para estimular la movilidad estudiantil. Beca para transporte para mis compañeros indígenas. Es decir, becas con montos que realmente apoyen la estadía en las escuelas normales y nos permitan proyectar lo que hacemos con calidad. Aumentar la matrícula de ingreso para las escuelas normales en un 100%. Asegurar que seremos los normalistas quienes estemos direccionando las aulas y moldeando las mentes de los niños y no personal improvisado. En suma, necesitamos una inyección mayor de recursos económicos, pues resulta evidente que la voluntad del maestro no está siendo suficiente. Esta urgencia de recursos es palpable, pero no estamos visualizados como instituciones de nivel superior en algunas cuestiones, entre ellas esta. No podemos seguir siendo una segunda opción, ni en oferta educativa, mucho menos en los montos económicos recibidos. De esta manera propongo distribuir con equidad los montos en materia de educación, además de generar espacios para difundir el conocimiento que en las escuelas normales se está gestando. Devolver el prestigio a las escuelas normales es una tarea de todos los agentes educativos, con compromiso, con trabajo, con mayores recursos económicos y humanos, demostrando que no son las armas, las máquinas o el dinero lo que llevarán a México a la cuarta transformación, sino la fuerza del conocimiento, y los docentes como protagonistas tenemos la responsabilidad de crear sociedades más justas, economías más productivas, pues solo de esta manera haremos de nuestro país una nación muy fuerte. Cierro con una frase de la fundadora de mi escuela normal, la profesora Amina Madera Lauterio: la educación para el cambio y la escuela para el progreso. Muchas gracias. Muy bien, con la participación de Delia Anaí, vamos a pedirle al auditorio que prepare sus preguntas y nos las vayan haciendo llegar. Insisto, pueden personalizar aquí para la pregunta a cualquiera de nuestras ponentes, y naturalmente que también les pedimos una respuesta puntual y breve para dar oportunidad a todo aquel que genere algún comentario o pregunta. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Es para Londra. ¿Qué habilidades más allá de una calificación has desarrollado para aportar acciones propositivas hacia tu entorno, compañeros, escuela, comunidad? Bueno, más allá que de una calificación, que sí es cierto, es un número, pero no es lo más importante. Creo que lo más importante es la práctica y lo que hagamos con los conocimientos que tenemos, porque muchas veces tengo compañeros, por ejemplo, que tienen los conocimientos y los memorizan para un examen, y después del examen, ¿qué pasa? Pues se pierden o los olvidan, ya no se preocupan por aplicarlos. Y yo en lo personal los aplico participando en cosas donde puedo representar a mi escuela. He participado en
Por ejemplo, el primer año fui regidora del Cabildo Infantil por un día. He participado en actividades deportivas. A mí me gusta practicar fútbol y he representado a mi escuela en actividades. Y creo que esto nos brinda la oportunidad de desarrollarnos en diferentes ámbitos, porque cada uno tiene diferentes habilidades. Asimismo, en el idioma, yo estudio el idioma inglés, también he representado a mi escuela en actividades como esta. En cuanto a lo académico, he tenido buenos resultados en pruebas, por ejemplo, enlace, y creo que esto, obtener los buenos resultados, es lo que me motiva a seguir estudiando, a seguir adquiriendo nuevos conocimientos y que mis maestros pues dejen sobre todo una semillita de curiosidad en nosotros para seguir buscando información, para no quedarnos solo con lo que vemos en las aulas, sino a llegar a casa, leer artículos, libros, otras cosas que enriquezcan nuestro conocimiento. Gracias. La siguiente pregunta, ¿para dónde? Dice, muchas felicidades por tu esfuerzo y dedicación. Es de reconocer, eres un caso destacado dentro de un grupo de alumnos promedio. Por eso mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué consideras que tus compañeros de bajo rendimiento escolar les hace falta en tu escuela para que el aprovechamiento sea el deseado? Bueno, creo que como ya he mencionado antes, esto se debe a los primeros años de mi educación inicial. Yo tuve una educación desde maternal, estudié en el CENI y cuando comencé la primaria yo ya sabía leer, me sabía el alfabeto y esto me ayudó muchísimo porque entonces en mis clases eran retroalimentación. Siempre he sido una niña muy curiosa y me ha gustado mucho leer, además de lo que aprendo, o buscar para reforzar el tema. Creo que a mis compañeros lo que les hace falta es la responsabilidad, comprometerse a realizar lo que les corresponde, porque así como la educación es un derecho, nuestra obligación es cumplir con lo que debemos, con nuestras tareas y valorar el tiempo de los maestros, el que ellos tengan la disposición de compartir sus conocimientos, porque nosotros no los tenemos y debemos agradecer que ellos nos están compartiendo, que son cosas que nosotros no sabemos y que ellos bien pudieran dedicarse a otra cosa, porque hay otros ámbitos en los que pueden desarrollarse, pero deciden transmitirnos eso y creo que debemos valorar y respetar el tiempo que ellos nos dedican, que ellos deben comprometerse, así también los padres, porque muchos tienen problemas en casa, que no son atendidos. Tengo compañeros que no pues llegan a clases tarde porque se desvelaron, porque, y no precisamente haciendo tareas, sino pues otras cosas. Creo que esto cae la responsabilidad de los padres principalmente porque ellos son quienes están al pendiente de nosotros en casa. Los maestros están con nosotros en clase, pero no nos acompañan a casa, ellos no son los que están al pendiente de lo que hacemos fuera, de que hagamos nuestras tareas, y creo que eso es lo que nosotros debemos comprometernos todos y ellos, porque de esta manera podemos reforzar la educación. No solo les corresponde a ellos, sino a nosotros entender que es algo que debemos hacer todos en conjunto, tanto padres como alumnos, y así poder mejorar. Y esto. Gracias, Alondra. La siguiente pregunta va dirigida para quien quiera contestarla, para quien quiera hacer uso de la voz. Son dos preguntas en esta tarjeta. La primera: ¿está el actual sistema educativo preparado para la socioeducación y cómo? Y la segunda ahí mismo: si se habla de inclusión y sana convivencia, ¿por qué se elige a los alumnos modelo, alumnos de calificación de 10, para participar en estos foros?
Bueno, muy bien. La pregunta nos dice, ¿está el actual sistema educativo preparado para la subeducación? La respuesta, sin que sea determinante, es que hay mucho por hacer. ¿Sí? Que no. De alguna manera son aspectos que se están incorporando de manera formal al currículum. Hay algo ahí en aprendizajes esperados con la reforma que pues no bien termina de implementarse dentro de los planes y programas en el diario quehacer de los docentes, que se ha recabado mucho de opinión de los docentes como actores. En muchos no estoy preparado, no he sido formado para educar en lo socioemocional. Sin embargo, hay que darse la oportunidad, ¿sí? Hay que hacer sinergias. Es decir, no vamos a llegar a un grado de un dominio de esta disciplina como lo puede ser un profesional de la salud, pero sí podemos abordarlo dentro de esas competencias docentes. Entonces, estemos o no, me atrevo a decir, preparados, ese es el punto de partida. Lo deseable es equipémonos. Es decir, de eso se trata ahora, de que estos foros recaben estas inquietudes, estos deseos de nosotros, estas pretensiones que sean elevadas a los foros a donde a bien correspondan a través de nuestros diputados, de la legislatura, etcétera, en que hay una necesidad de equipar al docente sobre esta disciplina, pero que sí deberá de hacerlo, en mi opinión, porque es quien tiene ahí el acceso con los alumnos, porque sería más difícil pensar en que los niños reciban en otros espacios esta educación. Es decir, de manera natural se debe de dar este aprendizaje, de manera natural ya vienen ellos con algo desde casa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reformular. Decimos mucho modelar, ¿verdad? Habrá que modelar en estos, vamos a decir, en estas herramientas que si bien no son desconocidas, sí necesitamos pues equiparnos, sistematizar. Sistematizar es una pretensión que a veces pues sabemos ahí se nos ha quedado pendiente en la agenda pública, que no logra bajarse a veces ya a lo que es el aula, a ese micromundo, pero que habrá que hacer. Sí, en mi opinión no estamos preparados en lo que deseamos, pero lo podemos hacer. No debemos pensar que no es viable. Precisamente habrá que agregarse el recurso, hacer sinergias y si se puede, y habremos de hacerlo. Bueno, sobre la segunda pregunta, pero antes, pues yo completamente de acuerdo, si no lo tenemos, lo tendríamos que implementar porque es necesario, simple y sencillamente es necesario. Ayer se decía, pues no nada más para atender a los alumnos, sino para el propio docente. Y en los planes de estudio, en el plan de estudio 2011 ya se manejaba como una competencia para la vida del manejo de situaciones. A mí me encantaba lo que describía en esa competencia, porque yo decía, si hasta los adultos tuviéramos esto, quizás nuestro mundo sería otro, ¿verdad? Pero sí es una tarea que creo que sí es importante que la estemos considerando para las próximas acciones. En cuanto a la presencia de Alondra, yo me permito responder porque de alguna manera nos tocó en la Secretaría atender la petición de que hubiera alumnos en estos foros. No hubo una indicación específica de las características del alumno, solamente que hubiera un alumno de educación básica en este foro, como lo hubo ayer y como lo va a haber el viernes en varios. No hubo indicación de que tuviera tales características, pero yo le quiero agradecer mucho a Alondra que haya estado aquí con nosotros y que nos esté enseñando cosas tan importantes. También igual de importante sería escuchar al alumno que tenga un desempeño no tan excelente como el de él. Claro que también es importante y yo creo que esa oportunidad nosotros la tenemos y la debemos aprovechar siempre que tengamos niños cerca de nosotros. Se lo deberíamos de estar preguntando constantemente. Pero no hubo indicación, pero yo celebro que Alondra haya estado aquí, te lo agradecemos mucho y sobre todo pues lo que has venido a enseñarnos. La siguiente pregunta viene dirigida para su servidora o para el diputado Martín Juárez. El diputado Martín Juárez la va a contestar. ¿Cómo garantizará el Congreso la educación a nivel superior para todos los jóvenes que soliciten su ingreso? Agenda universitaria.